Bueno, vamos a empezar. Acá adelante hay mesas. Por favor, los que están atrás, si me pueden acercar un poco más, no lo van entrando. Esta clase es fundamental. Vamos a ver hoy lo que es arquitectura como sistema, lo cual ustedes van a aplicar directamente en el trabajo de investigación, que ya todos tienen temas asignados. ¿Pudieron ver eso? Después, si hay consultas sobre el trabajo, podemos ver al final de la clase. Bueno, como ya venimos diciendo desde la primera clase, nosotros les vamos a presentar dos miradas, dos metodologías para analizar una obra de arquitectura. Y hoy vamos a ver la primera, que se trata de la arquitectura como sistema. Vamos a conceptualizar lo que es para nosotros la arquitectura como sistema. Como siempre decimos, esta es una propuesta ideologizada de la cátedra, no es una verdad, no es un método. Sin embargo, nos parece una de las formas más completas de hacer este análisis de una obra de arquitectura. Bueno, básicamente ya, como vemos en el nombre, vamos a considerar a la arquitectura como todo que tiene unas partes, como una unidad que se divide en partes. Estas partes, si bien vamos a analizarlas independientemente, vamos a ver cómo se relacionan entre ellas y que son indispensables para formar la unidad, para formar el todo, ¿verdad? Vamos a ver que esta visión de la arquitectura como sistema se inscribe dentro de lo que se conoce como pensamiento arquitecturalista, que es una corriente de pensamiento que básicamente propone analizar las ciencias sociales a partir de la descomposición de las partes de un sistema. O sea, considera que existen sistemas los cuales, para ser analizados, deben ser descompuestos en sus partes, ¿verdad? Entonces, algo súper importante a tener en cuenta es que a veces nosotros le llamamos la aproximación estructuralista, por ejemplo, cuando les planteamos en el examen o quizás el trabajo. Cuando se habla entonces de estructuralismo, estamos hablando de arquitectura como sistema. No se entiende. Bueno, este es un poco lo que estaba de trabajo de hoy. Vamos a ver por qué la arquitectura como sistema es un enfoque ideológico de la arquitectura, como les decía. Vamos a ver la arquitectura como estructura, luego como sistema. Luego vamos a comparar con la investigación científica y finalmente vamos a ver ya los componentes de la arquitectura propuestos por esta metodología, que son los aspectos intrínsecos y los aspectos extrínsecos. Bueno, mediante esta metodología, lo que proponemos es buscar determinar el orden interior que estructura a un conjunto, entendido como una totalidad, ¿verdad? En nuestro caso, el conjunto es la obra de arquitectura. Bueno, el concepto holístico de la arquitectura, es decir, que considera la arquitectura como un todo compuesto de partes, es la visión ideologizada desde donde parte se presenta nuestra reflexión teórica. ¿Se escucha bien otra vez? No. Bueno. ¿Ahí? Bueno, me avisan si no se escuchan. Bueno, como les decía, entonces este enfoque lo que hace es considerar a la arquitectura como un todo compuesto de partes que están interrelacionadas entre sí y que hacen que ese todo funcione, ¿verdad? Es importante considerar que este enfoque ideológico se vincula con el pensamiento estructuralista, como les decía, ¿verdad? Y acá abajo tenemos el concepto que nosotros como cátedra proponemos de lo que es arquitectura como sistema. Entonces, es el conjunto arquitecturizado de un grupo de elementos componentes que interactúan entre sí y que a su vez interactúan con agentes externos, y cuya misión es el cumplimiento de un fin determinado que lo origina. Vamos a ver que acá, en este concepto, ya tenemos los componentes en los que después se va a descomponer una obra de arquitectura, ¿verdad? Unos elementos componentes propios interactúan entre sí y unos componentes externos que también inevitablemente
influyen en el producto final de la obra arquitectura, ¿verdad? Bueno, también como venimos viendo, la ideología es el conjunto de pensamientos fundamentales que caracteriza el conocimiento de una persona, una colectividad o una época. Caracteriza el sistema de pensamiento filosófico, político, económico, bajo el cual se puede identificar a un movimiento cultural, un partido político, una escuela filosófica, etc. Cada uno de nosotros, por más de que a veces no nos pongamos a pensar cuál es nuestra ideología, cuál es el nombre de nuestra ideología, tenemos una serie de valores, una serie de costumbres que inevitablemente están ideologizados, como venimos diciendo, están influenciados por donde nacimos, cómo crecimos, cómo nos educaron, qué aprendimos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? La ideología posee una base teórica que comprende el conjunto de ideas, creencias o principios a través de los cuales se mide la realidad y se consideran los aspectos que necesitan ser transformados en ella. Entonces nuestra ideología nos acompaña y influye en cada decisión que nosotros vamos tomando cotidianamente, ¿verdad? Y abarca también un programa de acción, entonces tiene una parte teórica y una parte práctica, donde se asientan los pasos según los cuales el ideal al que se aspira podría ser alcanzado. Bueno, como veníamos viendo el concepto de hermenéutica, la ideología del observador, en este caso, nuestra ideología como investigadores de la arquitectura, es la que define nuestra mirada, ¿verdad? Y que, como veíamos en la hermenéutica, no hay una mirada que sea la verdad, ¿verdad? Cada uno de nosotros se va a aproximar de una manera diferente probablemente a un mismo objeto de estudio, ¿verdad? Y dentro de la hermenéutica todas las miradas son válidas. Bueno, acá tenemos el interior de Notre Dame de París. Esto creo que ya es luego de la restauración del último incendio. Y bueno, como sabemos siempre, todas las obras góticas tienen una ideología muy marcada, que bueno, lo que pretenden es conmover a la persona que entra, apuntarse al cielo, toda una serie de componentes espirituales y religiosos que se ven plasmados en cada elección arquitectónica, ¿verdad? También, como ya sabemos de sobra, están los 5 puntos de la escritura de Corbusier, que probablemente es una de las ideologías más sintetizadas y simples de la historia de la arquitectura, ¿no? Y acá tenemos Plaza Dongdaemun, que está en Seúl, Corea del Sur. Es un proyecto de Sanghali Architects y Samu Architects, que entiendo que fue la primera obra que se proyectó enteramente parametrizada con software BIM en Seúl. Entonces, gracias a la tecnología se pudo lograr estas formas y también entiendo que fue posible ir adaptando el proyecto sobre la marcha para adaptarse bien al contexto en el que se van a posar, ¿verdad? Bueno, inevitablemente entonces la ideología, las posibilidades tecnológicas están plasmadas dentro de la obra. Vamos a ver un poquito algunos conceptos sobre estructuralismo ahora. Una de las corrientes teóricas más influyentes en las ciencias sociales del siglo XX es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural, o sea, nosotros en la sociedad donde nos desenvolvemos todos los días, existe una serie de estructuras, ¿no? Formas de organización, reglas de convivencia, leyes, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. O sea, nosotros sabemos que existe una serie de reglas de convivencia, una serie de leyes que hacen que podamos convivir entre todos y que ordenan nuestro día a día inevitablemente, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos moralmente una serie de valores en lo que nos inculcar, ¿verdad? Está asociado especialmente a la filosofía, pero surge dentro de la lingüística a partir del trabajo de Ferdinand de Saussure
que es un personaje clave, del cual vamos a ver un poquito hoy y también en la siguiente clase de escritura como lenguaje. Reutilizamos conceptos propuestos por él dentro de la lingüística para analizar arquitectura, ¿verdad? Y se han aplicado para analizar a la ciencia que tiene por objeto de estudio al hombre. Ahora vamos a ver un video que explica un poco lo que es el estructuralismo. Puedo decir que el estructuralismo es una metodología aplicada en las ciencias sociales que consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos en una determinada comunidad, y ello en función de las estructuras a las que están sometidos. También decir que para el estructuralismo existen una serie de estructuras que son formas de organización que condicionan al comportamiento de los individuos que operan bajo estas estructuras. Pero sigamos hablando un poco más sobre este estructuralismo porque hay mucho más por saber. Porque también debemos decir que esta metodología se suele aplicar a las sociedades, ya que estas comparten numerosos elementos en común, tales como el sistema económico, el lenguaje, la literatura, entre otras cosas. Otro dato que debemos mencionar es que según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. Lo que se quiere decir respecto a estas reglas de comportamiento es que son totalmente artificiales y cobran sentido si todos los componentes de esa cultura entienden esos comportamientos según el estructuralismo. Continuemos hablando sobre el origen del estructuralismo. Bueno, decir que el inicio de la metodología estructuralista se establece en el curso de Lingüística General, obra de Ferdinand de Saussure, en la que desarrollaba la distinción entre los símbolos lingüísticos, es decir, la lengua y el habla. De esta forma debemos decir que el acto comunicativo se dividía en estos dos componentes que podían analizarse por separado, pero que tenían que ir inequívocamente unidos. Por último, decir que el estructuralismo dice que el lenguaje cobra sentido ya que aquellos que escriben y hablan entienden el significado que se le ha dado a cada uno de sus elementos. Es decir, que según esta visión es una creación artificial que sirve para que una comunidad determinada se comunique. Continuemos hablando un poco más sobre el origen del estructuralismo, porque hay mucho más que debemos saber. También mencionar que posteriormente quien toma el estructuralismo del área lingüística y lo aplica a la ciencia social es Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés cuyas aportaciones datan de mediados del siglo XX. Es decir, de este señor que afirmaba que conociendo la estructura mental de los individuos se podía extraer la estructura de la sociedad, ya que estas estructuras que poseían los individuos eran totalmente universales. Continuemos hablando un poco más sobre el estructuralismo, en este caso hablar sobre sus características. Puedo decir que según el estructuralismo, según esta mirada, el comportamiento de los seres humanos está condicionado por las estructuras presentes en cada sociedad o cultura. Y también menciona que es el ser humano que da significado a los hechos, acciones y costumbres que experimenta. Es decir, que según el estructuralismo, se debe de identificar las estructuras, separarlas y analizarlas. O sea que puede llamarse estructuralista a prácticamente todo análisis que persigue las estructuras subjacentes de un fenómeno humano. Y por último decir y agregar que el estructuralismo surge como una herramienta lingüística en la década del 20, pero a mediados del siglo XX se convierte en un método para estudiar las ciencias sociales. Continuemos hablando un poco más sobre este estructuralismo, en este caso hablar sobre sus
representantes. Bueno, como figura de las imágenes mencionadas Ferdinand de Sousa, Ferdinand se hizo célebre por su curso de lingüística general en el año 1916, una publicación póstuma o posterior que dio fruto a las horas de sus años de enseñanza superior en París y que sentó la piedra fundacional para la lingüística estructural, que es como hoy en día conocemos a la primera lingüística moderna. Y también mencionar que en ella es central el sistema que Ferdinand propone para pensar el lenguaje constituido a partir del significado y el significante, las dos partes de todo signo inseparables, opuestas y complementarias. El otro representante es Strauss, que es muy posterior al anterior y se convirtió en una figura central en su disciplina a mediados del siglo XX como fundador de la antropología estructural, cuyos fundamentos se basaban en lo ya desarrollado por de Sousa y por la escuela de formalismo ruso, en específico por Roman Jakobson. Y ya para ir finalizando, debemos decir y agregar respecto a Claude Lévi-Strauss, es que en relación a sus aportes fue célebre su tesis sobre las estructuras hereditarias del parentesco, primer intento exitoso por aplicar el pensamiento estructuralista al campo antropológico. Bueno, esto es todo por hoy, como siempre les decimos. Bueno, este fue un pantallazo rápido de lo que es el pluralismo. Lo más importante que tenemos que recordar siempre es que considera que nosotros como seres humanos nos desenvolvemos todos los días dentro de estructuras, dentro de sistemas, un sistema económico, político, social. Lo que hace el estructuralismo para estudiarlos es descomponerlos en partes, ¿verdad? Y esto nos atañe porque eso mismo es lo que vamos a hacer con la arquitectura. Vamos a considerarla como un sistema que está compuesto por partes que nosotros vamos a analizarlas por separado, ¿verdad? Bueno, entonces, así como el pensamiento estructuralista considera que hay sistemas con componentes relacionados entre sí, lo mismo vamos a hacer con la arquitectura, como les decía. Tendremos un auto, que es un sistema muy complejo, que está compuesto por partes y que no funcionaría siempre faltando una de estas partes, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, para investigar un hecho arquitectónico, una obra de arquitectura, vamos a separar sus componentes. En este caso acá se mencionan los componentes que consideramos que son propios de la arquitectura. Tenemos ahí la tríada vitruviana, utilita, firmita, venustas, forma, función, construcción, a la cual le agregamos contexto, lenguaje, espacio y ecología. Estos son los componentes que consideramos propios. Después vamos a ver bien cómo el concepto que los engloba, ¿verdad? Al evaluar las partes, debemos reconocer el lugar y el rol asignado a cada componente con relación a un hipotético conjunto armonizado, ¿verdad? Cada una de estas partes tiene un lugar, tiene un rol que cumple dentro del todo, ¿verdad? Establecer la axiología de valores de juzgamiento, que es lo que decíamos en la clase anterior, que cada uno tiene una serie de valores que va a llevar a su análisis, ¿verdad? Refleja la cosmovisión de cada uno de nosotros como investigadores, como observadores, y que van a sustentar, que van a justificar las conclusiones que saquemos sobre el hecho arquitectónico. Bueno, entonces tenemos un concepto de sistema que dice que es un todo dinámico compuesto de varias partes relacionadas entre sí por el hecho de tener un objetivo común. En este caso tenemos componentes que van a ser intrínsecos, que son propios de la arquitectura, y extrínsecos, que son externos. Y estos componentes intrínsecos y extrínsecos se relacionan entre sí y con el exterior. Ahí tenemos más ejemplos de sistema, el sistema solar. Acá tenemos una ciudad, un proyecto para un corredor ecológico, y ahí se ve todo lo que los proyectistas consideraron a la hora de proyectar, ¿verdad? Una infinidad de sistemas
que ya son parte de la ciudad antes del proyecto y que también sufren modificaciones a partir del proyecto, por ejemplo. Entonces, hay una infinidad de sistemas que se pueden analizar, sobre todo cuando se hace un proyecto a nivel urbano, ¿verdad? Acá hay una breve comparación con el método científico que seguramente todos conocemos, que ya en el colegio habíamos estudiado. La investigación científica es un estudio original, es decir, que produce nuevos conocimientos. Se rige por un estricto procedimiento denominado método científico, que es también un sistema en sí mismo, ¿verdad? Se parte de una hipótesis, hay datos y se llega a una conclusión o nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, nuestra hipótesis en cuanto a la arquitectura siempre va a ser que nosotros como investigadores podemos develar nuevos significados a partir de los volúmenes, de los espacios, de las elecciones de materiales, del lenguaje, de la forma, ¿verdad? Y todos estos son nuestros datos, nuestras variables, ¿verdad? A partir de los cuales vamos a llegar a una conclusión que en nuestro caso va a ser la crítica arquitectónica, ¿verdad? Este método es organizado, tiene un protocolo de investigación previo. En nuestro caso vamos a aplicar ese protocolo cuando vamos a trabajar de investigación, y es objetivo, es observado y medido objetivamente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son nuestras variables? Ya había mencionado un poco antes. Una variable dentro del método científico es una información identificada que puede variar, ¿verdad? Pueden variar, pueden medirse, pueden observarse. Las variables adquieren valor cuando están relacionadas con otras variables. Y todo esto se aplica directamente a los componentes de la arquitectura como sistema, tanto a los intrínsecos como a los extrínsecos, que son nuestras variables, ¿verdad? La forma, la función, el espacio, el lenguaje, el contexto, todas estas son nuestras variables que pueden ir cambiando, ya sea por el paso del tiempo, por influencia de los elementos climáticos a lo largo del tiempo, por cambio de uso, por cambio de usuario. Todo esto puede producir cambios en nuestras variables. Entonces quizás una crítica que hagamos hoy va a ser totalmente diferente a la que hagamos dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, sobre el mismo objeto de estudio, ¿verdad? En el proceso de investigación de la arquitectura como sistema, los componentes tanto intrínsecos como extrínsecos serán pues las variables de la investigación, que es lo que decíamos, ¿verdad? Bueno, y este gráfico es el que resume todos los componentes que nosotros vamos a ver como parte de una obra de arquitectura considerada como sistema, ¿verdad? Todo lo que están dentro de la torta son los componentes intrínsecos, los componentes propios, inmanentes de la arquitectura: forma, función, contexto, lenguaje, ecología, construcción y espacio, que vamos a ir viendo a medida que hagamos nuestros análisis, que de repente algunos arquitectos, algunas arquitectas van a darle mayor peso a algunos de ellos, o el sitio mismo hace que inevitablemente algunos de ellos tengan más peso sobre otros. Y todos estos componentes intrínsecos propios también están incluidos y se relacionan con los componentes externos, extrínsecos, que son la cultura, la historia, la sociedad y la economía. Todos ellos se encuentran dentro de lo que consideramos ambiente. Esto es muy importante. Cuando hablamos de componentes extrínsecos, son estos 4 más grandes que vemos afuera. El ambiente es el contenedor de estos 4, no es un quinto componente, para que tengan bien en cuenta, por favor. Bueno, vamos a pasar a hablar de cada uno de los componentes intrínsecos de la arquitectura como sistema. Entonces, como decíamos, son los aspectos particulares que la definen con atributos propios. A la tríada vitruviana de forma, función y construcción se agregan el contexto, el espacio, la ecología y el lenguaje, ¿verdad? Y como les decía, no todos intervienen con un grado similar de interés o importancia, pero ninguno habrá de quedar ausente dentro del conjunto integrado, exceptuando los casos en que tal ausencia aparezca como un prerequisito específico. Es muy inusual, ¿verdad?, que uno de estos componentes quede fuera, pero hay veces que pasa, ¿verdad?
Eh, bueno, y también considerar el grado en el que todos intervienen dentro de un conjunto, de una obra de arquitectura ya terminada y funcionando, nos puede ayudar, por ejemplo, a establecer el grado de arquitectonicidad de una obra de arquitectura, que es siempre un ejercicio que hacemos acá. Podemos usar estos componentes de la arquitectura como sistema para verificar ese grado. Puede ser nuestra escala, puede ser la vara que utilicemos para considerar si una obra tiene un alto o un bajo grado de arquitectonicidad, por ejemplo. Ahora, si vemos que están todos los componentes equilibrados, digamos, podemos considerar que tiene un alto grado. Como siempre les digo, ya es cuestión de que ustedes sepan justificar el grado, la escala que ustedes le otorgan a lo que están analizando, ¿verdad? Bueno, el primer componente que vamos a analizar es la función, la utilidad vitruviana, considerada como principio y el fin de la arquitectura. Siempre decimos que es el origen, ¿verdad? Cumplir una función siempre está al comienzo del proceso de proyecto, ¿verdad? La utilidad en la arquitectura, en nuestro caso, según nuestra propuesta de análisis, se puede considerar desde tres enfoques. El pragmático, que es la función directa de un espacio. Por ejemplo, acá donde estamos, sabemos que este pabellón tiene la función de servir de contenedor de las clases, impartir conocimiento, compartir con los compañeros. Después hay un componente psicológico de la función, que es cómo cada uno se siente dentro de ese espacio. Se siente bien, qué le produce a uno ese espacio, se siente refugiado de los agentes externos, no sé, tiene algún recuerdo al entrar a este espacio, por ejemplo, después de volver 10 años después de salir de la facultad, uno vuelve y qué recuerdo me produce. Es un componente subjetivo este psicológico, cada uno va a tener un efecto diferente dentro del espacio, ¿verdad? Y después está el componente simbólico, que a diferencia del psicológico, que es individual, el simbólico tiende a ser ya más colectivo, ¿verdad? Es qué significa para un grupo de personas determinado espacio, determinada obra de arquitectura. Por ejemplo, el Panteón de los Héroes tiene un alto grado de simbolismo, es el lugar al que todos los azucenos y la gente de los alrededores acude o se reúne ahí cuando hay algo que festejar, cuando van a la Albirroja, etc. ¿verdad? Hay un simbolismo cargado en esa obra de arquitectura que va más allá de su función primera, ¿verdad? Bueno, hablando del concepto de función, la arquitectura es útil cuando nos protege de la intemperie, pero lo ha sido también cuando ha dado albergue a un dios, en caso de arquitectura religiosa, ¿verdad? Expresado el poder de un estado, por ejemplo, las casas de gobierno, o cuando ha transmitido el sentimiento melancólico de la muerte, en el caso de los panteones, los cementerios, ¿verdad? La misma posibilidad de conmover es una de las caras de la utilidad, ¿verdad? Y recuerden que nosotros como cátedra consideramos que solamente se puede hablar de arquitectura cuando existe esta posibilidad de conmover, ¿verdad? Bueno, y abajo un resumen de lo que ya les explicaba. La función pragmática es el orden utilitario, la función psicológica responde al orden subjetivo, es individual, que me produce a mí el espacio, la obra de arquitectura. La función simbólica responde al carácter representativo, tiende a ser más colectivo, que me produce a mí dentro de una sociedad esa obra de arquitectura, ¿verdad? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo particular para reflexionar. Como decimos siempre, no hay una respuesta correcta. Este es un puente proyectado y construido por Santiago Calatrava en Bilbao. Es un puente peatonal, ¿verdad? Que, como ven ahí, está hecho con baldosas de vidrio en la parte en la que la gente tiene que transitar, ¿verdad? Según entiendo, esta es una región donde hay muchas lluvias, entonces lo que pasaba es que la gente se resbalaba y se caía mucho, por un lado. Y por otro lado, también tenía problemas constructivos,
seguramente por temas de dilatación, ¿verdad? Se iban rompiendo las baldosas de vidrio. Entonces, está acá como para reflexionar, bien, cumple su función, pero ¿a costa de qué, verdad? ¿Cómo, cómo se resuelve sin modificar la esencia del proyecto, ¿verdad? Lo que hizo la Municipalidad de Bilbao, esto entiendo que ya fue una ampliación, una prolongación del puente, le puso una superficie antideslizante, ¿verdad? Y ahí, como ven, ya salió completamente la esencia de lo que probablemente el arquitecto quería lograr con el piso transparente, ¿verdad? Que probablemente está asociado a ver lo que pasa abajo, sensación de liviandad, etcétera, ¿verdad? Y lo que hicieron con esto, como es una ampliación, el resto quedó más como lo planteó el arquitecto, pero también le agregaron unas bandas antideslizantes para reducir el riesgo de caída, ¿verdad? Vamos a ver un video sobre eso. La Audiencia de Vizcaya ha dado la razón al arquitecto Santiago Calatrava en su demanda contra el Ayuntamiento de Bilbao por haber construido la prolongación del Subisuri sin su consentimiento. Esa indemnización ha pasado de ser de 3 millones de euros a 30.000 euros, que son los que se le pagarán finalmente al arquitecto, a partes iguales, entre el Ayuntamiento y las otras dos empresas constructoras demandadas. El alcalde de la villa, Miguel Zuna, ya ha anunciado que no recurrirá a la sentencia, pero sí hablará con el equipo de Calatrava para ver cómo se soluciona el tema de las losetas del suelo, que siempre se rompen y la gente se patina. Sí es cierto que la baldosa de Bilbao está de moda, hoy nos metemos a fondo con las del Subisuri. Y para variar, hoy en Bilbao no llueve, así que como la climatología no es adversa, no puedo hacer la prueba del algodón como yo quisiera, pero ¿qué pasaría si mojamos algunas de las baldosas del puente? ¿Me caeré o no? La respuesta al final del vídeo. Cuando llueve, ¿has notado que este suelo resbala? Un poquito. ¿Qué te parece a ti esto? ¿De quién es culpa? ¿Quién lo puede arreglar? Pues supongo que la responsabilidad del ayuntamiento, no sé. Pocas veces pasamos por aquí, pero claro, que nota. ¿No se habrá caído alguna vez? No. He tenido suerte. Joder, se pega hasta la leche. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Yo que más llegado. Ahora con esto, pues. Con esto se soluciona, pero no es la solución. Pues no. Es que paso 2 veces. Creo que es la segunda vez que paso por aquí. Pero lo has oído, te lo ha dicho alguien. Lo he oído, sí. ¿Qué te parece a ti? Robososo y encima tenemos que arreglarlas cada 2x3, pero bueno. Y es que desde 1998, fecha en la que se inauguró el puente, el Ayuntamiento de Bilbao ha tenido que cambiar 600 baldosas del suelo, lo que le ha supuesto a las arcas municipales 370.000 euros. Sí, pues para comprar una casa. O dos. Ya la verdad, que ya les hubiera dicho yo que el cristal no es buena idea para el suelo, pero bueno. Ya, no sé, a mí es que el puente no me disgusta. Entonces. Pero nunca te has caído con las baldosas. No, yo no. Pero la gente mayor se cansa. ¿A quién corresponde cambiar las losas? ¿Al ayuntamiento o al arquitecto que las puso mal? Toda obra tiene un seguro y ese seguro se tendrá que responsabilizar. La obra está pagada para que funcione, no para que la gente se mate aquí. ¿Usted pediría al arquitecto que cambiase las baldosas por unas que no nos valen? El arquitecto no, tiene que ver el ayuntamiento, que por la baldosas no nos vale, por ver otro sistema. Pero las baldosas las puso el arquitecto. Bueno, lo organizó el arquitecto, lo pusieron los constructores, claro. ¿Y Calatrava, con todo el dinero que se ha embolsado después de la indemnización, no podría hacer algo por eso? Seguir poniendo cintas estas. Las cintas se las ha puesto la ayunta. Sí. Pues no lo sé, si no que hubieran hecho puente, es que. Yo he hecho un experimento y en la que estás pisando la he mojado. ¿Podrías mirar a ver si resbala un poco? Sin caerte, ¿eh? Son cubitos y... He mojado una de las losas, ven un momento. Pasa el pie por aquí, sin caerte, pasa el pie por aquí. Sí, patina. Patina, ¿verdad? Sí, no sé, pues no sé quién sea la responsabilidad, pero que lo arregle, ¿no? Desde luego del ayuntamiento no. Si caemos una mayor o así. Pero pues te has dado cuenta que el resto están ya protegidas para que la gente no se quede. Ah, mira, pues esta sí que parece. Sí, es verdad, con la bandita esta negra. Entonces el ayuntamiento ha hecho bien en colocar estas tiras, pero... No, porque el puente no es así en realidad.
Entonces la propiedad intelectual vuelve a estar otra vez dañada porque el puente no trae estas tiras en las baldosas. Claro que sí. Oye, y esta otra iniciativa de cubrir con cinta rugosa las baldosas para no patinarse, ¿qué te parece? Para no matarse mejor, pero feo queda. Queda bastante feo, parece la entrada a un supermercado. En vista de los problemas que el Ayuntamiento de Bilbao ha tenido con el suelo de la pasarela Calatrava a la hora de construir esta prolongación, se ha tenido muy en cuenta que el pavimento no sea deslizante y las baldosas del antiguo puente se han sustituido por estas otras. La baldosa ya está mojada y esto empieza a parecerse a una canción de Alchoa, así que para terminar el experimento yo voy a pasar por encima, voy a intentar no caerme y si lo hago, hacerlo con elegancia para demostrar que cuando llueve la gente se cae. Anda que menuda caída más tonta si no pasa por esto, pero si se dan cuenta hemos hecho un experimento en una de las losas que están sin cubrir, sustituyendo a algunas de las que estaban rotas. Se trata de las más recientes, ya que desde hace unos meses el Ayuntamiento de Bilbao ha cubierto toda la totalidad de las baldosas del puente con una tira rugosa para evitar que los peatones se deslicen y se caigan. Así que Calatrava habrá ganado el juicio, pero las baldosas de su obra no están a la altura, eso sí, la vista desde aquí es fantástica. Bueno, entonces en este caso, si yo tuviese que hacer un análisis sobre la función de este puente, podría decir que en busca de cubrir un deseo de la municipalidad, de la ciudad, de tener una obra hecha por Calatrava, que a este punto ya había ganado varios premios, es reconocido por sus formas únicas, desafiantes, por la ingeniería detrás, ¿verdad? Entonces se buscaba cubrir esta parte simbólica de la función, ¿verdad? De lo que significaba para la ciudad como atractivo tener una obra de Calatrava, y se dejó un poco de lado la función pragmática, la primera, la primigenia, la utilitaria. Obviamente en un comienzo no era lo que se esperaba, pero lo que pasó a consecuencia de la elección de materiales, ¿verdad? Entonces ahí veíamos que un señor decía, pero la obra está pagada para que funcione, ¿verdad? Que es inevitablemente lo que siempre nos van a decir nuestros clientes, tiene que funcionar la obra, más allá de lo lindo que sea, de lo que simbolice. Si es un puente, la gente tiene que poder pasar de un punto a otro sin caerse, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para reflexionar está eso ahí, ¿no? Y ahora vemos este otro ejemplo que está en Croacia, en la costa del mar, hecho por el arquitecto Nikola Bašić. El órgano marino o órgano de mar es un objeto arquitectónico situado en Zadar, Croacia, que lo que pasa es que debajo de estos escalones hay como unos tubos metálicos que producen música a partir del movimiento de las olas, ¿no? Ahí se ve un poco más mayor tamaño. También hay acá este componente que se ilumina a la noche. Tenemos también un video para ver. Que bueno, además de la función de espacio público que tiene este lugar, se le agrega el componente del sonido, realzando el componente psicológico de la función, ¿verdad? Cómo se imaginará cómo se sentirá uno estando ahí, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar la música que se produce. Este instrumento musical se toca únicamente con las olas que golpean la orilla. Bajo los escalones de mármol del paseo marítimo de Zadar, 35 tubos submarinos de 70 metros transforman el aire de las olas en música. Esta zona del frente marítimo se ha convertido en un oasis de meditación en la ciudad, algo muy necesario y apreciado en la ajetreada y estresante vida de hoy en día. Así que esta instalación significa mucho para nosotros. Diseñada por el arquitecto Nikola Bašić e inaugurada en 2005, esta maravilla arquitectónica ha revitalizado la ciudad croata, devastada en la Segunda Guerra Mundial.
Ahora atrae turistas de todo el mundo. Lo escuchamos antes y vinimos a descubrir su sonido. Y es muy bueno. Es sorprendente, pero suena bien. Las melodías cambian constantemente. Cada canción que interpreta el órgano marino es tan única como las olas que la crean. Bueno, entonces, ya saben, a la hora de analizar función, vamos más allá de la función primaria, utilitaria, para buscar componentes psicológicos y simbólicos asociados a esa función, ¿verdad? El segundo componente del que vamos a hablar es la construcción. La piramida vitruviana se refiere a cada uno de los componentes materiales que integran una obra de construcción. Es la materialización de la idea, ¿verdad? Acá tenemos un gráfico del Museo de las Esculturas de Brasil, que Pablo Méndez de Rocha lo pensó para que sea visto como un jardín con una sombra y un teatro al aire libre rebajado en el lugar. Dice, un concepto no tradicional de un museo, parcialmente enclavado bajo tierra en un jardín de San Paulo. Allí hizo un uso audaz de una gigante viga de hormigón en el exterior que atraviesa todo el lugar. Bueno, en este caso, vamos a ver más imágenes después. Ahí se ve. Vemos que el componente constructivo tiene muchísimo peso en la obra, y gracias a la tecnología se pudo lograr la idea, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis de qué componente tiene mayor peso, evidentemente acá la construcción es fundamental, ¿verdad? Para poder lograr toda esa viga gigante con esa luz, ¿verdad? Ahora vamos a ver este video para que aprecien mejor. El Museo Brasileño de la Escultura y Ecología, más conocido como MUBE, fue inaugurado en mayo de 1995. Su objetivo, dar a conocer los segmentos más diversos del arte, con énfasis en la escultura. Es una de las obras más conocidas del arquitecto Pablo Méndez de Rocha, representante de la Escuela Paulista y ganador del Premio Shakespeare. El proyecto es el resultado de una movilización de los habitantes de Sao Paulo contra la construcción de un centro comercial. El MUBE fue concebido como un jardín para las esculturas al aire libre. Se decidió que estaría enfocado en el paisaje, en los espejos de agua y flores nativas, proyectado por el reconocido paisajista Roberto Guillemard. Sao Paulo, siendo una de las grandes capitales de Sudamérica, cuenta con una universidad poblacional que requiere la utilización eficaz de su espacio. Este edificio es un respiro en una ciudad totalmente construida. Los juegos de planos, los jardines, las luces y sombras hacen que el MUBE sea parte del legado arquitectónico de la Escuela Paulista y destino obligatorio para todos los que visitan esta gran capital.
cómo, más allá de lo que a cada uno le pueda producir esa vía gigante de hormigón dentro de la ciudad, ¿verdad? Es innegable que solo pudo ser lograda por la tecnología de construcción, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es la casa en el arroyo, la casa del puente de Amancio Williams y su esposa Delfina Galvez, que está en Mar del Plata. La estructura está diseñada en 3 dimensiones, sintetizadas en formas geométricas puras que trabajan de forma integral. Son 3 elementos básicos: la superficie curva, que es la base, los componentes horizontales del volumen principal y el plano de la cubierta terraza. Esta obra, que es un ícono de la arquitectura moderna en Argentina, estuvo por muchísimo tiempo en estado de abandono. Fue vandalizada. Van a ver ahora este video, es de esa época donde esto se quedó en el olvido, digamos, y la gente entraba y hacía grafitis. Bueno, afortunadamente se pudo restaurar la casa. La restauración terminó en el 2023, entiendo, y ahora sí ya recupera todo su esplendor, ¿verdad? Ahora, sin embargo, vamos a ver cómo estaba cuando estaba descuidada, ¿verdad? There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windows. Tables and chairs warmed by all of us. This is a place where I don't feel this is a place where I feel at home. Bueno, no se alcanzó a ver muy bien por temas de luz, ¿verdad? Pero todas las paredes estaban llenas de graffiti. Se ve también que el arroyo, entiendo que con el tiempo, antes tenía mucho más caudal ese arroyo, ¿verdad? Ahora ya no. Probablemente eso esté relacionado a la intervención humana, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vemos también que en este ejemplo lo constructivo tiene mucho peso. Es lo que posibilita que se forme esa curva, ese puente que le da el nombre a la casa. Pero también en este caso tenemos un alto componente ecológico, ¿verdad? Porque está inserto dentro de un bosquecito y bueno, es lo que hace también a la espacialidad interior, el contacto con la naturaleza a través del ventanal corrido, ¿verdad? Bueno, el tercer componente que vamos a ver es la forma, a partir de la venusta vitruviana,
el fenómeno adquiere el estatuto de obra de arte. Acá tenemos la ópera de Sydney, de George Hudson, terminó de construirse en 1973. Fíjense en este dato que el presupuesto inicial era de $7 millones y terminó costando $102 millones. O sea, imagínense eso, más de 10 veces el presupuesto inicial, mucho más o menos. Pero a pesar de ese gasto inmenso, creo que cuando pensamos en Sydney, pensamos directamente en esta obra, ¿verdad? Entonces, esto le dio un ícono a la ciudad. La construcción consta de dos elementos claramente diferenciados, una base maciza y unas cubiertas ligeras sobre ella. Bueno, entonces gracias a estas formas inusuales, se logró un componente simbólico que es una de las obras de arquitectura más reconocidas del mundo, ¿verdad? Y esto fue logrado gracias a la forma, a las elecciones proyectuales que tienen que ver con la forma, con los volúmenes, ¿verdad? Bueno, y este otro ejemplo es la Catedral de Santa María en Tokio, de Kenzo Tange. Tiene una planta en cruz. Si vemos directamente en planta vamos a ver una cruz, pero en volumen juega con esta cruz y lo que hace es levantar los extremos externos de esta cruz para formar, gracias a las posibilidades también tecnológicas del hormigón, el volumen del conjunto de la obra, ¿verdad? Tiene 8 muros, que son los elementos que sostienen toda la estructura, pero estos muros son a la vez el techo. Encierran el espacio, se abren al exterior a través de huecos verticales. Estos huecos verticales coinciden con la cruz en planta y están en el medio de los volúmenes. Los muros se curvan hiperbólicamente para expresar la tensión hacia el cielo, convirtiendo la planta baja romboidal en una cruz en la parte superior del techo. Vamos a ver también un video para que entiendan mejor. Bueno, en este ejemplo entonces, además de la forma que innegablemente es peculiar, también está el componente de construcción como algo que tiene bastante peso, ¿verdad? Y a través de la forma de la construcción suceden experiencias espaciales en el interior, ¿verdad? Lo que nos lleva al siguiente componente, que es el espacio. El espacio arquitectónico a lo largo de la historia ha estado sometido a una continua reflexión y revisión por profesionales como arquitectos, historiadores del arte y filósofos, ¿verdad? Creo que el espacio, así como la arquitectura como tal, también es uno de los componentes más difíciles de conceptualizar, ¿verdad? ¿Cómo conceptualizamos qué es el espacio? Probablemente para cada uno de nosotros es diferente, pero entendemos todos que siempre está definido por elementos, ya sea 4 elementos que lo encierran, algunos elementos virtuales, tiene que haberse una serie de situaciones constructivas, morfológicas, materialidad, para que podamos hablar de un espacio, y a veces no, ¿verdad? A veces un espacio al aire libre, espacio público, ¿verdad? Entonces, el concepto puede variar, pero cada uno de nosotros tiene una
imagen mental de lo que es el espacio, ¿verdad? Henri Lefebvre, en cuanto al carácter ideológico del espacio y basado en la filosofía de Foucault, establece el concepto de espacio desde 3 instancias. Para él, el espacio tiene un componente físico, que es el soporte natural, lo que podemos tocar, ver, percibir, lo que está presente, ¿verdad? Después está lo mental, que es lo abstracto, lo concebido, las representaciones de cada individuo. Esto está directamente relacionado con lo que hablábamos en cuanto a la función psicológica. Y después está lo social, lo antropológico, lo relacional, lo vivido, la experiencia social, de vuelta directamente relacionado con lo que decíamos sobre la función simbólica, ¿verdad? Entonces, estos mismos 3 componentes que veíamos en la función es lo que Lefebvre plantea en cuanto al espacio, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la iglesia del agua de Tadao Ando, que están tomando en Japón. Y acá lo que hace es deja una superficie completamente abierta, casi como altar, que acá la naturaleza misma es el altar, ¿verdad? Entonces, el espacio interior va cambiando según lo que sucede en el exterior, según la luz, el clima, si está nublado, si hay sol, si llueve, generando situaciones espaciales completamente diferentes a lo largo del año, incluso diferentes a lo largo del día, ¿verdad? La luz del cielo varía a través de los ciclos de la noche y el día y también a lo largo de las diferentes estaciones del año. A veces es matiza, difusa, etc., ¿verdad? Y ahí se está dando el espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe. Eso es lo que él consideraba. Somos nosotros, como usuarios finales, los que le damos sentido a ese espacio, ¿verdad? Este es un video súper interesante. Bueno, esta presentación armó la arquitecta Patricia Badú, que es la titular de cátedra de la tarde, que ella nos va a dar la clase de fenomenología. Probablemente le vamos a preguntar más sobre este video. Súper interesante porque entiendo que esto se hizo en una cátedra de una universidad del interior, creo que de Itapúa, no estoy seguro, al final creo que dice, del profe Carlos Zárate, que básicamente lo que hicieron fue tirar unas corrientes de humo dentro de unas maquetas de plantas, ¿verdad? Entonces eso nos permite ver cómo se ventilan estos espacios y cómo el aire puede aportar a la espacialidad dentro de obras icónicas de la arquitectura paraguaya, ¿verdad? Ahí se ven los nombres más o menos: Pleasure Point de Joseto, te dice Casa Boceto de Elgue, un corte, Vivienda TC de Don Moli Carísimo, La Curú de José Tecubilla, la iglesia de San Francisco también de Joseto, la iglesia de la comarca que arquitectaba, Vivienda Mora de Tierra de Don Moli Carísimo, Casa Taller de las Mercedes de Lucas Fuster, Vivienda Moricador de Elgue, la Universidad de Villarrica. Bueno, ese video es súper interesante porque ayuda a hacer un estudio de ventilación. Puede ser un recurso muy útil a la hora de proyectar antes de que se construya, para ver cómo se ventilará todo el conjunto.
pero también evidentemente esa ventilación y la iluminación que permite todas las aberturas aportarán, ¿verdad?, a la facilidad de los interiores. Bueno, el quinto componente que vamos a ver es el lenguaje. En la siguiente clase vamos a dedicarle enteramente a profundizar sobre este componente, pero hoy vamos a verlo ya rápidamente. El lenguaje es un sistema que combina señales, caracteres, signos y sonidos que permite comunicarnos de diversas formas a partir de elementos finitos. Si nos remontamos de vuelta a esas estructuras que veíamos al comienzo de esos sistemas, el lenguaje es una de esas estructuras, uno de esos sistemas que nosotros nacemos y vamos aprendiendo ya a medida que vamos desarrollándonos como seres humanos, ¿verdad? Está compuesto por una serie de reglas, de convenciones que ya están aceptadas universalmente. Nosotros los aprendemos sin cuestionarlo, ¿verdad? Es lo que aprendemos, que nos enseñan en nuestra casa, ¿verdad? Un ejemplo claro de estructura, ¿verdad? En otras palabras, las distintas formas de unir estos elementos conforman mensajes e ideas que establecen comunicación entre personas. O sea, imagínense cómo se habrá creado el lenguaje, ¿verdad? Cómo arbitrariamente se fueron uniendo las palabras para transmitir un mensaje. Es súper loco si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Nosotros ya aprendimos eso y ya teníamos un significado que nos fue heredado de nuestros padres, ¿verdad? Pero alguien en algún momento tuvo que unir estas palabras aleatorias, darle reglas gramaticales, concordancias para que esto pueda transmitir un mensaje, ¿verdad? El lenguaje está compuesto por la lengua y el habla, como les decía, esto vamos a profundizar en la siguiente clase. La lengua es un constructo cultural regido por convenciones adoptadas por el cuerpo social en constante evolución histórica. Ejemplos de lengua son el español, el inglés, el portugués, el latín, etc., ¿no? Y el habla es la manifestación individual de la lengua. Bien sabemos que nosotros hablamos el español de una forma muy diferente al español que se habla en España, al que se habla en Cuba, al que se habla en Colombia, en Chile. Cada uno de estos territorios, a partir de su cultura, la cosmovisión, la sociedad, le da elementos característicos particulares a su lengua, ¿verdad? Comprende las combinaciones que libremente escoge el individuo o grupo. Muchas veces nosotros mismos en nuestro grupo de amigos tenemos una jerga, un vocabulario propio, por lo que no es homogénea, sino cambiante y momentánea. Entonces la lengua sí es homogénea, hay una serie de reglas universales para el español, y después está el habla, que ya son manifestaciones locales, territoriales, que modifican a esta lengua, y por eso no es homogénea y puede estar en constante cambio a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, este es un templo inca, templo del sol, dice, sobre el cual fue construido el convento de Santo Domingo. El Inti Cancha era un recinto sagrado dedicado al dios Sol Inti en el corazón del imperio inca, ¿verdad? Bueno, una constante que se da en toda la arquitectura religiosa, ¿verdad?, es que siempre hay un lenguaje muy marcado relacionado a simbolismos de la religión particular para la cual fue erigida la obra. Entonces, como sabemos, siempre en la iglesia en las iglesias que solemos estudiar, hay como una búsqueda de apuntar hacia arriba, de estar en comunicación con lo alto, con el cielo, de producir, de conmovernos. Siempre se usan vitrales de colores para una especialidad, para espiritualidad, para armonía, ¿verdad? En el caso de este templo, dice, era el templo más importante del imperio inca, epicentro religioso y político de la civilización incaica. Bueno, entonces, además de todo el simbolismo religioso que representaba este edificio, también tenía un simbolismo político, ¿verdad? Era como un punto, un ícono dentro de la ciudad inca, ¿verdad? Su arquitectura y riqueza simbolizaban también la grandeza y devoción de los incas hacia sus deidades. Bueno, y ahora vamos a hablar de la casa danzante, que fue proyectada por Frank Gehry y Vlado Bellouni, construida en 1996, que, como vemos ya acá en esta imagen,
el momento de su construcción fue polémico porque en esta parte de la ciudad hay un zócalo muy marcado de una altura homogénea y esto viene como a romper y como vemos ahí con su forma curvilínea, ¿verdad? No solamente rompe con el zócalo sino también con la constante plana que hay en el trazado de la ciudad, ¿verdad? Dice, el diseño constructivista fue polémico en su momento porque la obra destaca entre los edificios barrocos, góticos y Art Nouveau del céntrico distrito de Praga, que según un sector de la población no concordaba con estos estilos arquitectónicos. Esto me recuerda también, hace poco se construyó una obra de Zaha Hadid Architects en Buenos Aires, en una avenida que no recuerdo cuál es, pero una avenida que también tiene un zócalo muy marcado y esta torre de Zaha Hadid sobresale, pero el triple. Entonces se ve como, en este caso no es tanto, pero en el caso de Buenos Aires después pueden buscar en Google y bueno, de vuelta volvemos a eso de cuando la ciudad contrata una obra de un arquitecto renombrado para tener este icono, este símbolo, pero a costa de que, ¿verdad? A algunos les parecerá válido tener eso ahí porque es de Zaha Hadid y bueno, el atractivo que eso representa. Para otros puede parecer equivocado porque rompe con el zócalo, etc. Como les decimos siempre, lo importante es poder justificar nuestra opinión, ¿verdad? Pero vamos a ver un video de la Casa Danzante. Praga, la capital de la República Checa, está repleta de lugares interesantes para ver, sobre todo por su pasado histórico y cultural, que la convierten en una de las ciudades más lindas del mundo. Sin embargo, también hay muchas atracciones nuevas e interesantes. La Casa Danzante es una de ellas, y combina a la perfección elementos estáticos y dinámicos. Fue diseñado para simbolizar la transición de Checoslovaquia de un régimen comunista a una democracia parlamentaria, encapsulando 10 siglos de evolución arquitectónica en un diseño único y contemporáneo. La Casa Danzante de Praga es una hermosa construcción localizada en la capital de la República Checa junto al río Moldava. Su estilo se engloba dentro del movimiento arquitectónico caracterizado por prescindir de lo lineal, proponiendo edificios que a la vista y al uso son bastante caóticos. Frank Gehry diseñó la Casa Danzante de Praga junto al arquitecto checo Vlado Milunik en 1992. Para 1996 la Casa Danzante ya estaba terminada y con su apertura al público surgió la polémica. La ubicación de este edificio, localizado junto a edificios de corte barroco, impactó negativamente sobre los vecinos del barrio. Ese disgusto inicial del vecindario hoy ya ha quedado en el pasado. De hecho, el edificio es de los más visitados y admirados del barrio y de la ciudad. El origen del edificio surgió del interés de Frank Gehry en Ginger Rogers y Fred Astaire, una famosa pareja cinematográfica de bailarines de Hollywood. Juntos rodaron una decena de musicales en las décadas del 30 y 40. Ginger falleció en 1996 y Fred lo había hecho en 1987. El movimiento de los artistas, difícil de percibir cuando vemos el edificio desde la calle, adquiere sentido si al mismo tiempo tenemos una fotografía de los bailarines en escena. Antes del nombre actual, el edificio se denominó como Freddy Ginger, aunque el propio diseñador terminó rechazándolo. Actualmente, la Casa Danzante alberga varias oficinas, tiendas y un restaurante desde el que se disfruta de una buena vista panorámica de Praga. Además de oficinas, el edificio aloja una galería de arte, un hotel boutique de 21 habitaciones, un restaurante y un bar. Si tenés un presupuesto ajustado, podés ir directamente a la plataforma de observación y disfrutar de una visita gratuita y obtener impresionantes panorámicas de Praga. Algunos datos de la construcción. En primer lugar, las ventanas de cristal sobresalen del exterior del edificio. La fachada de hormigón de la estructura presenta una disposición aleatoria de ventanas. Los marcos de las ventanas sobresalen de la fachada, dando al edificio un aspecto más tridimensional. El edificio se construyó principalmente con acero, vidrio y hormigón. Dos pilares centrales sostienen la estructura,
Uno es de vidrio y acero y el otro de hormigón macizo. Además se fabricaron 99 paneles de cemento de distintos tamaños y formas para ayudar a mantener la forma fuera de lo común del pilar. Este icónico edificio se ha convertido en una atracción turística destacada en Praga, atractiva tanto para amantes de la arquitectura contemporánea como para visitantes en general. Su ubicación estratégica a orillas del río Moldava ofrece una vista pintoresca, especialmente de noche cuando está iluminada. Bueno, en este caso vemos cómo el lenguaje postmodernista del edificio viene a romper con un lenguaje tradicional del resto de la ciudad, que, como decía el video, en un comienzo encontró resistencia por parte de los habitantes, pero que hoy en día se convirtió en un ícono al cual van muchos turistas, no solamente interesados en la arquitectura, sino en subir a la terraza que tiene el edificio para ver la vista del río Moldava que está al lado, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo a lo largo del tiempo también va cambiando la percepción sobre el edificio. Bueno, ahora pasamos al siguiente componente, que es el contexto. La ubicación del edificio se define en una localidad geográfica y en una cultura determinada, que es lo que decimos siempre en cada clase. La arquitectura se configura según la situación y entorno determinado de una región, ¿verdad? Acá aparece el concepto de Genius Loci, que es un concepto romano. Para ellos, cada ser tiene un espíritu guardián, que es el Genius Loci, que da vida a pueblos y lugares. Los acompaña desde su nacimiento hasta su muerte y determina su carácter o su esencia. En la actualidad se utiliza este concepto para hablar de aspectos característicos de un lugar. Se lo relaciona más a un concepto de espíritu del lugar, no al espíritu guardián. Entonces, el Genius Loci sería lo que nosotros como arquitectos decimos cuando vamos a empezar un proyecto. Nos vamos a ver el terreno para ver qué nos dice, ¿verdad? Qué nos transmite, qué nos comunica, lo que estamos tratando de encontrar ahí en esa primera visita es el Genius Loci, ¿verdad? El espíritu del lugar. ¿Qué quiere ser este lugar? Y esto lo determinamos a partir de condiciones topográficas, presencia de árboles, presencia de cauces hídricos cercanos, no sé, situación urbana de construcción al 100% a los alrededores, ¿verdad? Todo esto va a hacer que a cada uno de nosotros el terreno donde vamos a intervenir nos transmita algo, lo cual de vuelta va a variar de persona a persona, ¿verdad? El reto de trabajar con culturas, climas y condiciones urbanas diferentes exige una adecuación de la arquitectura en relación directa con ese entorno, ¿verdad? Es decir, consideramos que no podemos hacer caso omiso de las condiciones que encontramos en el lugar en que vamos a intervenir, ¿verdad? Bueno, este ejemplo es el Museo de Arte de las Dunas, proyectado por Open Architecture en Qinhuangdao, China, 2018. En este caso es a la orilla del océano, tengo entendido, donde el viento a lo largo de los años fue creando unas dunas muy cercanas al agua, y entonces este Museo de Arte se crea enterrado en esas dunas. Vamos a ver más imágenes. Acá vemos un acceso, interiores, vemos como hay aberturas en el techo para el ingreso de luz, para la espacialidad. Acá vemos dónde está el agua con respecto a la obra, hay un corte. Entonces, en este caso, el contexto determinó las elecciones proyectuales, ¿verdad? Responden directamente a la situación que se encontró en el lugar. Y bueno, la obra que por excelencia nosotros conocemos que responde adecuadamente a su contexto es la Casa Kaufmann, más conocida como la Casa de la Cascada de Wright, ¿verdad?
Bueno, después tenemos este museo, el Royal Ontario de IBESC en Canadá, que lo que hace es interrumpir abruptamente de vuelta a un contexto de ciudad más homogéneo, más tradicional, probablemente en búsqueda de vuelta, llamar la atención, de producir sensaciones, de convertirse en un símbolo para la ciudad, ¿verdad? Vamos a ver ahora un video donde se lo ve mejor dentro de ese contexto urbano de Toronto. Sí, perfecto, eso era lo que iba a mencionar para que tengan en cuenta. Si bien este contexto que lo consideramos como intrínseco va a estar inevitablemente influenciado por lo que después vamos a ver que es extrínseco, consideramos que esto es propio porque para nosotros como cátedra no podemos separarlo de la obra. El contexto necesariamente nos va a determinar alguna que otra premisa proyectual, ¿verdad? Como sabemos, situación de las dunas, por ejemplo, a veces algo topográfico, el clima, presencia de vegetación, esas son condicionantes que nosotros podemos incorporarlas a la obra y definitivamente van a hacer que tomemos decisiones a partir de lo que encontramos en el lugar, ¿verdad? Sin embargo, lo que podemos ver como extrínseco, que son la historia, la sociedad, la cultura, la economía, es externo porque nosotros con nuestro quehacer arquitectónico no vamos a modificarlo, ¿verdad? El contexto sí podemos llegar a modificar el contexto inmediato, por lo menos. Esto otro va a ser completamente externo, nos va a influenciar y se va a relacionar con lo que produzcamos como arquitectos, pero nosotros no lo vamos a modificar, ¿verdad? Eso es totalmente independiente de la obra, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, y finalmente, el último punto intrínseco es el de la ecología. El hacer arquitectura como medio de proveer un refugio habitable para el hombre implica mantener una buena relación con la naturaleza. Sin embargo, esta forma de pensamiento desde la arquitectura se había venido olvidando en las últimas décadas del siglo XX. Bueno, como recordamos, a partir también de premisa del movimiento moderno que decía que hablaba sobre la máquina de habitar, que podíamos posarla en cualquier lado, ¿verdad? Eso hacía que de repente se dejen de lado premisas relacionadas con el medio ambiente, la ecología, ¿verdad? Hoy en día la ecología ya es parte de la enseñanza técnica del arquitecto y está presente en los movimientos actuales de la arquitectura. Bueno, estas son algunas condiciones para poder hablar de arquitectura ecológica. Yo diría que hay miles más y depende siempre del contexto en el que nos vamos a desenvolver. Pero bueno, algunas son atender las necesidades del usuario, tener en cuenta el genius loci, el espíritu del lugar que nos transmite, que nos dice que podemos aprovechar del lugar, ahorro energético, uso de energías renovables.